¿Tú crees que sabes de dónde vienen los árboles? Claro que sí, lo has visto 1000 veces. Pones una semilla en la tierra, agregas agua, esperas, y eventualmente algo verde rompe la superficie y empieza a crecer hacia arriba. Los árboles vienen del suelo. Todo el mundo lo sabe. Ni siquiera parece una pregunta que valga la pena hacer, excepto que sí lo es, porque aquí está lo que casi nadie se detiene a pensar. Un roble maduro puede pesar alrededor de 10.000 libras. Algunos árboles pesan mucho más. Esos son miles de libras de madera, corteza, raíces y ramas que no existían hace un siglo y ahora existen. Entonces, aquí va la pregunta. ¿De dónde salió toda esa masa? No de manera vaga, no poéticamente, físicamente. ¿De dónde salieron esas 10.000 libras de materia sólida? La respuesta obvia es el suelo. Las raíces bajan profundo, el árbol absorbe cosas y esas cosas se convierten en árbol. Suena bien, suena lógico, así que pongámoslo a prueba. Hay un experimento famoso realizado por un científico flamenco llamado Jan Baptist van Helmont en el siglo XVII. Tomó un sauce que pesaba 5 libras y lo plantó en 200 libras de tierra seca. Lo regó durante 5 años y lo dejó crecer. Al final, el árbol pesaba 169 libras. Había ganado 164 libras de nueva masa. Luego volvió a secar la tierra y la pesó. El suelo había perdido menos de 2 onzas. 2 onzas. El árbol ganó 164 libras y el suelo casi no cambió. Entonces, ¿de dónde salieron las otras 163 libras y 14 onzas? No del suelo. Esa respuesta cómoda acaba de desaparecer. Y aquí es donde la mayoría de las personas se encoge de hombros y sigue adelante. Suponen que debe haber alguna explicación técnica que no entienden, algo sobre nutrientes o química, y lo archivan mentalmente. Pero detente. No sigas, porque lo que acaba de ocurrir es extraordinario. Acabas de ver aparecer 164 libras de materia física sólida prácticamente de la nada y no sabes de dónde salió.
crece, trepando muros, sube hacia el sol. Nada detiene el ciclo de este amor. Eso no es un pequeño vacío en tu conocimiento, es un enorme agujero en tu comprensión de cómo funciona el mundo físico. Y la respuesta, cuando realmente la veas, va a cambiar algo en tu manera de pensar sobre los árboles, sobre el aire, sobre la materia misma. Bien, si no es el suelo, entonces debe ser el agua, ¿verdad? El árbol bebe agua constantemente, galones y galones. Un roble grande puede absorber cerca de 100 galones en un día caluroso. Durante un siglo, eso es una cantidad enorme de agua moviéndose por el sistema. Así que la masa debe venir del agua. Esa es la siguiente respuesta obvia. Y se siente incluso más satisfactoria que el suelo porque puedes imaginarla. Las raíces beben, el agua sube, el árbol crece, limpio, simple, lógico, excepto que tampoco funciona. El agua es H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Cuando un árbol procesa agua, la separa y utiliza el hidrógeno. El oxígeno se libera de nuevo a la atmósfera, que es de donde proviene el oxígeno que estás respirando ahora mismo. Pero el hidrógeno es el elemento más ligero que existe. Necesitarías una cantidad enorme para explicar una masa significativa. Y además, la madera no está hecha de hidrógeno, la madera está hecha de carbono. El carbono es la columna vertebral de cada molécula orgánica, de cada pared celular, de cada fibra de cada árbol que ha existido. El carbono es denso y constituye aproximadamente el 50% del peso seco de cualquier árbol. Entonces, aquí está el problema. El suelo no tiene suficiente, el agua tampoco. Las raíces absorben minerales del suelo, como nitrógeno, fósforo y potasio, y son importantes para la función biológica, pero todos esos minerales juntos representan quizá entre 1 y 2% de la masa seca total del árbol, el 1 o 2%. La gran mayoría de lo que es un árbol no puede explicarse por nada que salga del suelo. Las matemáticas simplemente no cuadran. Y no importa cuántas veces imagines las raíces bebiendo agua, los números no cooperan. Entonces, te quedas con un problema incómodo. Tienes un objeto de 10,000 libras frente a ti. Sabes que creció a partir de una semilla de 5 onzas y no puedes explicar la masa. No proviene del suelo, no del agua, no de nada visible que entre por la tierra. La respuesta está en otro lugar, en un lugar en el que casi nadie piensa, y cuando lo descubres miras cada árbol de manera diferente. La masa viene del aire, eso es todo, esa es la respuesta. No del suelo, no del agua, no de los minerales. Casi toda la masa física de un árbol, el tronco, la corteza, las raíces, las ramas, proviene de un gas invisible flotando en la atmósfera. Dióxido de carbono, CO2, el gas que exhalas, que representa apenas el 0,04% del aire que te rodea. Eso es de lo que están hechos los árboles. Un roble de 10,000 libras es, en el sentido más literal, aire solidificado. Cuando Van Helmont hizo su experimento y no pudo encontrar de dónde venía la masa, la respuesta estaba flotando frente a él todo el tiempo. Simplemente no podía verla porque era invisible. Esto es lo que ocurre realmente. Los árboles toman dióxido de carbono del aire a través de pequeños poros en sus hojas llamados estomas. El CO2 entra. El árbol rompe la molécula, separa el carbono y lo utiliza como materia prima, enlazando átomos de carbono en moléculas largas y complejas. Esas moléculas se convierten en glucosa,
celulosa, lignina, las fibras rígidas de la madera. El oxígeno sobrante se libera de nuevo a la atmósfera. El árbol está desmontando moléculas invisibles del aire, quedándose con el carbono y devolviendo el oxígeno. Ese carbono se convierte en madera sólida y tangible. No es una metáfora, es el mecanismo molecular real. Piensa en lo que eso significa. Cada tabla de madera, cada casa construida, comenzó como gas. Cada mesa, cada barco, cada bosque, cada hoja de papel fue una vez CO2 invisible flotando en la atmósfera. Los árboles son máquinas que extraen materia del aire usando la energía del sol. Ahora hablemos de cómo. La fotosíntesis no es solo una palabra escolar. La luz solar, que es radiación electromagnética viajando a 300 millones de metros por segundo, golpea la hoja. Esa energía es absorbida por moléculas de clorofila. Un electrón se excita, pasa por una cadena de transporte de electrones y se produce ATP, la moneda energética de la célula. Esa energía almacenada se usa para forzar la apertura del CO2, separar el carbono y construir glucosa, C6H12O6. Esa glucosa es la primera forma sólida en este proceso. Luego el árbol une miles de moléculas de glucosa en largas cadenas llamadas celulosa y lignina. Eso es la madera. Los enlaces que mantienen unidos esos átomos son electromagnéticos. Siempre es la misma fuerza. Energía electromagnética convertida en enlaces químicos, convertida en materia sólida, y no se detiene en los árboles. Tú comes plantas o animales que comieron plantas. Cada caloría que consumes proviene de carbono que alguna vez fue CO2 atmosférico. El carbono en tus músculos, en tus huesos, en tu cerebro, fue aire. Eres aire reorganizado, unido por enlaces electromagnéticos y alimentado por luz solar antigua. Cada átomo de carbono en tu cuerpo flotó alguna vez en la atmósfera. Una planta lo capturó, pasó por la cadena alimenticia hasta llegar a ti, y antes de eso estuvo en otros organismos. El carbono ha estado ciclando entre la vida y la atmósfera durante miles de millones de años.